comunidad jurídica carcelaria del derecho penal y de la ejecución de penas, cuando a través del diario oficial de la Federación informan la desincorporación del penal de máxima seguridad de Puente Grande. En este caso es el reclusorio número 2. Y para tal efecto haré una pequeña reseña de lo que viene a ser la máxima seguridad, y posteriormente nuestros especialistas y ponentes harán lo conducente para aclarar todo el escenario de lo que tiene información de este suceso, ¿no? Para tal efecto, tenemos que decir que la historia de las prisiones en México ha sido un desastre continuado, donde lo que se busca más bien es la venganza y no la readaptación, y menos aún la reinserción social. Es una especie de psicopatía social, dirían los criminólogos. Es una pena sin tratamiento humano, que, por supuesto, una pena sin tratamiento humano es una venganza. Sobrepoblación en condiciones indignas e infrahumanas, con una corrupción casi absoluta, con abuso de la prisión preventiva y sin control delictivo interior, por lo que se da el llamado y conocido autogobierno. En México tenemos una población aproximada de 200,000 internos y una capacidad instalada de alrededor de 100,000. Esto nos habla de la gran problemática que presenta la reinserción social o la llamada ejecución de penas. Debemos decirlo que el 95% son hombres los que están en las cárceles mexicanas y solamente un 5% de mujeres. Se ha dicho que la pena tiene un carácter eminentemente retributivo. Es un mal que corresponde a otro mal, por supuesto. Es la consecuencia exacta de la violación de un supuesto jurídico, por ejemplo, el no matarás, no robarás, no mentirás. Si lo hace, será sancionado. El debate sobre las prisiones de alta seguridad que se ha dado, porque las penales de esta denominación se han suscitado, o han suscitado, más bien dicho, una polémica que no cesa. Es una polémica que está constante. En un juicio que sobre ellos se produce, entran en colisión diversas consideraciones que son dignas de señalar en este programa. Por una parte, persiste la tesis de la readaptación y la reinserción social, acogida, por supuesto, en el artículo 18 de la propia Constitución mexicana, así como la necesidad de respetar con escrúpulo las normas del trato digno a los individuos privados de la libertad, y por otra, la lucha contra una delincuencia poderosa y agresiva, en la que a menudo figuran sujetos con graves perturbaciones de personalidad. Una prisión federal es aquel recinto administrado por la Federación, en la cual no solo deben estar recluidos los delincuentes del fuero federal, sino también, y al atender el pacto federal suscrito por estas dos, serán encarcelados internos comunes, dadas las circunstancias del caso, que han de estar recluidos en cárceles federales para demostrar con su aplicación el discurso del poder organizado del Estado y debidamente legitimado. Las prisiones de máxima seguridad fueron creadas como excusa de la lucha del crimen organizado y el terrorismo. Esta moda surgió en Europa, en Estados Unidos, y por supuesto no nos podíamos quedar atrás, América Latina, que siempre copiamos, y a veces copiamos muy mal, estos programas. El proyecto carcelario denominado Cárceles de Máxima Seguridad niega con ello las teorías de la prevención, hay que decirlo, y esto es violar los derechos humanos.
Ya nuestros especialistas nos especificarán. Porque se busca la neutralización, la incapacitación del interno y de la consolidación del excluyentismo dentro del derecho penal. Hay un tratadista muy importante, Zaffaroni, que decía que la creación de las cárceles de máxima seguridad en Latinoamérica obedeció a una situación coyuntural del tráfico de estupefacientes. La creación de estas cárceles en México fue la respuesta del gobierno mexicano a la violencia que imperaba en la década de los años 80 y en opinión de Juan Pablo de Tavira, que es como, digamos, como el padre de la máxima seguridad o de las prisiones de máxima seguridad en México, al aumento de la delincuencia organizada derivada de las luchas del poder entre los cárteles de la droga mexicanos por tener el control de la distribución y venta de la droga después. Esto fue casi después de la captura de Félix Gallardo y la aparición generalizada de cerca de 8 cárteles en diferentes estados. A finales del gobierno de Miguel de la Madrid, las prisiones mexicanas sufrían un gran deterioro. Sobrepoblación, autogobierno, corrupción, desorden, falta de personal, directivos improvisados. Si les dice algo lo que sucede en Jalisco, pues se siguen reproduciendo esto de directivos improvisados, privilegios inconcebibles para internos de alto poder económico, se sigue dando, fugas excesivas, violencia y la aparición de una delincuencia organizada de la mano del narcotráfico que amenaza, por supuesto, la seguridad nacional. En el año de 1987, para ser exactos, en México se creó la idea de una prisión de máxima seguridad. Su fin era hacer cumplir las penas privativas de la libertad a los internos considerados de alta seguridad. Todo esto en un régimen estricto que se suponía de apego a la ley, aprobado en 1988 con Miguel de la Madrid, que decide materializarlo a través de creación de centros federales y solicita a los gobiernos de los estados, entre ellos Jalisco, su ayuda y donación de terrenos. Asimismo, nació en el Estado de México lo que se le conoció como Almoloya, o prisión del Altiplano, para ser exactos, y el gobierno de Jalisco hace lo suyo, ¿no? En 1991 se inaugura y entra en funciones el primer centro penitenciario de máxima seguridad en Almoloya, Estado de México, el cual, según los planes de la Secretaría de Gobernación, deberían seguir 5 penales más en los estados de Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz. En la actualidad se habla de que tenemos alrededor de 21, menos la desincorporación. Y para tal efecto, quiero hacerles una pregunta a nuestros ponentes. En este caso, doctor Rubén Ortega, ¿la prisión de máxima seguridad en México es un mito o es una realidad? Yo creo que, y sostengo que es una realidad. La cárcel de Puente Grande, el penal de Puente Grande, Ceferezo, nunca fue violado en su estructura. Fue violada la confianza que se tenía en el personal de custodia. Y aún en contra de lo que dijo Alfonso Durazo, de que no servían las aldabas, pues que no nos mienta. En el Ceferezo no hay aldabas, como lo podrá constatar la doctora Eva. Es una situación muy diferente, y que incluso si fallaba alguna de los cerrojos o de las chapas que puedan cerrar electrónicamente, pues yo creo que no se tenía mucho que gastar para poder consolidar de nuevo esta prisión preventiva, que nace con una idea y una arquitectura diseñada no en México, diseñada en Europa,
y que está precisamente como una especie de laberinto y que en efecto son prisiones con mucha seguridad, con máxima seguridad, y que lo demuestra el caso de Europa y lo demuestra el actual penal en donde se encuentra el Chapo Guzmán, en el Alcatraz de las Rocosas en Colorado, en Estados Unidos, en Florence de las Rocosas, ¿no? En Colorado. ¿Por qué digo que sí existe? Porque nos han contado que se escapó por un túnel en la conocida como Almoloya o el Altiplano, y son los dos más antiguos. Para el 91, el de Almoloya, y lo voy a decir así como era, nada más que luego se le cambió para no estigmatizar la población de ese lugar, y el de Puente Grande, que conocemos como Ceferezo 2, están construidos todos de la misma forma, y no es posible que un penal que está en laberinto y que además conforme va avanzando, va entrando al subsuelo, de repente nos hayan dicho que por un túnel, no me imagino a qué profundidades debe estar el túnel, y solamente nos mostraron la supuesta entrada y la supuesta salida del Chapo Guzmán, y a lo mejor nos engañaron como la leyenda que cuenta que se escapó con un carrito de ropa o de basura de este Ceferezo 2, en donde, repito, nunca fue violentada la estructura del penal. Esto quiere decir que, contrario a lo que se ha dicho por parte del secretario de Seguridad Federal, Ceferezo 2 estaba intacto, y era muy sencillo. Si había un autogobierno y si no se tenía confianza en los custodios, pues lo más fácil era cambiar vía operativos a toda esta población de reos, a toda esta población de personas privadas de la libertad, y también de la administración y de la custodia. Y con ello tendríamos ese Ceferezo. Para mí, insisto en mi hipótesis y teoría de que fue un manotazo por parte del gobierno federal hacia el gobierno local para mostrar quién tenía más músculo, quién tiene más músculo y fortaleza en una situación como esta. Y le vino un desprestigio al derecho penitenciario en Jalisco, le vino una problemática porque los jueces federales en materia penal, los tribunales unitarios en materia de apelación para este tipo de asuntos, y los colegiados de circuito para todo este tipo de procesos, pues entonces, ¿dónde o cómo los van a llevar a cabo? La inmediación no se va a dar, se va a tener que hacer con videollamadas, y esa ya no va a responder al principio de inmediación que se pretendía con el nuevo sistema penal acusatorio, y dos, va a ser por exhorto, violentando dos principios que conocemos. Uno, el que sean juzgados en el lugar en donde realizaron los hechos, en la jurisdicción de esa parte, y también el estar más cercano, los que ya están sentenciados, a su domicilio, y con ello rompieron todo un esquema de la población en cuanto a familias de custodio, en cuanto a familias de jueces, en cuanto a familia de administración, y también en cuanto a las familias de los reos que ya estaban establecidos alrededor para poder visitarlos en las mínimas visitas que se permiten, y que quienes hemos tenido o tuvimos la oportunidad de ir a Ceferezo por la cuestión de alguna defensa, o cuando empezó el Cusiénega, tú recordarás, mi estimado maestro Alfonso, que ahí teníamos del Cusi Ceferezo, teníamos una parte de la universidad, de la carrera de Derecho y de otras carreras, e ingresábamos, y era muchísima la seguridad que existía. Por eso sostengo que sí existían las cárceles, y que sí existen las cárceles de máxima seguridad en México, no tan violatorias de derecho como la que cité de Colorado,
porque allá incluso se da la incomunicación para los abogados, para la familia, etcétera, y se les denomina, o los propios internos dicen que viven un infierno total. Y pensemos en esto último, la Fiscalía General de la República, como estrategia, si en estos momentos detiene a personajes de alta peligrosidad o de perfil de alta peligrosidad del cartel de Jalisco o de otros carteles que operan alrededor de nuestro estado o dentro en distintas áreas de nuestra entidad federativa, ¿a dónde los van a llevar detenidos para imputarles? ¿Ante qué jueces? Y luego esperar la vinculación a proceso. Los van a llevar acaso a las cárceles locales que no son de máxima seguridad y que además ahí dependen del gobierno del estado, las autoridades que custodian adentro y las autoridades que cuidan o protegen afuera de la penal. Con esto creo que termino mi primera intervención. Muchas gracias, doctor Rubén Ortega. Francisco, en días pasados, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana notificó la clausura del Centro Federal de Readaptación Social número 2, ya denominado de Occidente, del Sistema Penitenciario Federal, en el Diario Oficial de la Federación. Las personas ahí presas, nos señala el DOF, el Diario Oficial, dice, serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determina el Comisionado de Prevención y Readaptación Social. O sea, ni siquiera una comisión, sino el comisionado. Esto es una sola persona. ¿Quién realizará las gestiones correspondientes? Por otro lado, el presidente de la República señala grandes irregularidades que se daban, como todo era negocio, en Puente Grande todo se vendía, todo se alquilaba, todo se podía comprar, incluso las visitas, etcétera. ¿Qué tanto de tus investigaciones que has realizado impactó la corrupción para el cierre o la desincorporación de este centro penitenciario, Francisco? Bien, estimado jefe Alfonso, en primer lugar, gracias por la invitación. Éxito, le deseo a tus proyectos. Saludos cordiales a la maestra Patti, al doctor Rubén Ortega y a todas las personas que están en este momento conectadas. Un agradecimiento y esperemos que sea de utilidad este proyecto, esta conferencia. Considero que el gobierno federal ya traía en la mira al ceferezo número 2 del occidente del país en virtud de la problemática que bien enumeró el mismo Poder Ejecutivo. Obviamente, incluso se manifestó sorprendido el mismo gobernador del estado, de nuestro estado, Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, argumentando que pues a él nunca le avisaron, que él se enteró de la noticia por los medios, a través de los medios de comunicación. Y bueno, creo que no tuvo la visión ni una persona del gabinete del gobernador del estado de Jalisco de lo que se estaba fraguando en la administración federal. Esto es, recordemos que hace un par de meses aproximadamente hubo un traslado de 400 reos de alta peligrosidad que también fueron reubicados a lo largo y ancho del país en los distintos ceferezos, que hay aproximadamente 8 de nueva creación, y ya señalabas que tenemos en este momento alrededor de 20 ya en general. Ese movimiento, en mi opinión, fue el preludio de lo que venía a culminar con este cierre definitivo, que ya no hay marcha atrás, y que evidentemente, por los motivos que ha expresado mi compañero y amigo Rubén Ortega, el doctor Rubén, a través de diversos medios, se debe a varios factores, entre ellos la falta de confianza que tiene el gobierno federal al mismo gobernador. Incluso
hay que decirlo, hay investigaciones que ha manifestado la periodista Anabel Hernández de posibles investigaciones serias que hay contra el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Entonces, ¿cómo se le puede confiar información sensible al gobernador cuando en primer lugar hay una pugna directa con el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo, en mi opinión, en este caso lleva a cabo un operativo impecable, no hay fugas de información para poder llevar a cabo el proyecto del cierre del Ceferezo de Puente Grande. ¿Qué hubiese pasado si se hubiera dado una fuga de información, si se le hubiera advertido a una autoridad de Jalisco lo que se pretendía hacer? Lo más probable es que se hubiese frustrado esa intención. Yo quisiera saber si anunciaban que iba a haber un traslado de estos reos a otros ceferezos del país, ¿qué hubiese pasado con los familiares, con los mismos custodios, con los abogados? Yo les aseguro que las manifestaciones que podrían darse serían feroces, cierres de carreteras, impedir que se llevaran a sus familiares, y eso terminaría en un caos y en un intento frustrado. Por ello, en mi opinión, no se le dijo a nadie, no se le advirtió, no se le señaló la pretensión que se fraguó hace un par de meses. Y creo yo que la gota que derrama el vaso es el homicidio que se comete en contra del que estaba como director en funciones, que por cierto no era el titular, porque el titular estuvo enfermo de COVID y dejaron ahí a un encargado. Un encargado que lo asesinan, se desconoce por qué, todavía quién lo mandó matar, sin embargo, esta creo que es la gota que derrama el vaso. También aproximadamente los 2 meses de los que estamos hablando, y hay un homicidio con quien estaba al frente precisamente como director de este Ceferezo número 2, y pues hay un rumor de que se pretendía una posible fuga. Creo yo que el presidente, para evitar más bochornos como el que se tuvo en el 2001 con la fuga de Chapo Guzmán, es que decide el cierre de inmediato, con todo sigilo, y creo que lo hizo de manera impecable. Tan es así, pues, que lo culminó con éxito. Cierro aquí mi primera intervención con mi cronómetro en mano. Muchas gracias, doctor. Doctora Patricia, ¿qué nos puede decir del artículo 18, donde se consigna justamente el concepto de reinserción, que anteriormente era distinto, y que nos pudiera explicar en qué nos va a afectar con estos, porque parece que es el inicio de varias acciones de esta naturaleza? Claro que sí. Primero, antes que nada, quiero darle a usted las gracias por la invitación a esta conferencia, a mis compañeros doctores, a los cuales aprecio, y a todos los que nos están escuchando. Mire, maestro, con relación a la reinserción social, y que en la Constitución de 1917 se hablaba de una regeneración, y que no fue hasta la reforma constitucional de 1965 que se agrega la palabra de readaptación social, que quiere decir, ¿verdad?, que a las personas que se encontraban privadas de su libertad se les consideraban como unas inadaptadas. Pero en la Constitución de 1917, para esa readaptación social, se les otorgaba como fin el trabajo. Tenían que trabajar para regenerarse. En la readaptación social, además del trabajo, también se les implementa la educación a estos internos. Posteriormente, en la reforma constitucional del 2008 y 2011, nos habla que el sistema penitenciario se organizará sobre las bases del respeto de los derechos humanos, y nos habla de trabajo, capacitación en el mismo, educación, deporte y salud. Bueno, en cuanto a la capacitación y el trabajo, sabemos que se lo deben de otorgar dentro de estos centros penitenciarios, que no lo hacen, y no lo van a hacer por la sobrepoblación que existe. La educación es con la finalidad de otorgarles principios, valores a estos internos, y aquel que dejó de
sus estudios fuera de, continúe, ¿verdad? Los retome dentro de los centros penitenciarios. Bueno, el deporte, la finalidad del deporte es para aquellos ociosos que no quieren hacer nada, bueno, que también se integren a realizar alguna actividad deportiva. Y cosa que sabemos que en la praxis desafortunadamente no se aplica, en virtud de que solamente el 10% de la población penitenciaria se le puede otorgar esos programas sociales, ¿verdad? Una, por la sobrepoblación y la infraestructura de esos centros penitenciarios. Y con relación al traslado de estas personas del Ceferezo 2 a otros centros penitenciarios, por supuesto que se le está vulnerando sus derechos humanos. Como acertadamente lo decía el doctor Rubén Montes y mi compañero y amigo Francisco también Reynoso, afecta la reinserción social. ¿Por qué va a afectar la reinserción social? Primero, porque el mismo artículo 18 constitucional nos establece que los internos deberán de compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a sus domicilios. Y se supone que esos presos que se encontraban en el Ceferezo número 2, todo se puede decir, el 99.9%, su domicilio se encontraba aquí en la ciudad de Guadalajara, aquí en Jalisco, ¿sí? Claro, habrá sus excepciones, claro que sí, por el traslado de los mismos internos que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se debe de hacer por la peligrosidad de los mismos. Pero a la mayoría sí se les está violentando ese derecho constitucional, porque entonces ya no van a convivir con la familia. Ahora, en los centros penitenciarios donde los llevaron, donde los introdujeron y que hasta la fecha no sabemos en qué centros penitenciarios se les seguirá otorgando esos programas sociales tendientes a la reinserción social del individuo, con la finalidad de que no vuelvan a delinquir. Para empezar, ya les violentaron el derecho humano de la convivencia familiar. Ya no lo van a tener, porque sabemos que la mayoría de los reclusos vienen de familias económicamente, ¿verdad?, baja, que no tienen los recursos necesarios para acudir a ciertos centros penitenciarios fuera del estado. Entonces, pues va a ser muy difícil, maestro Alfonso, que a esos internos se les otorgue la verdadera reinserción social que se tiene que estar dando desde la reforma constitucional, y además para todos aquellos les va a afectar el debido proceso. ¿Por qué? Porque se les va a estar juzgando en un estado fuera de su jurisdicción, de donde se encuentra, donde se está llevando a cabo el proceso judicial. Entonces, además, se les va a violentar, como lo acabo de referir, el debido proceso. Gracias, maestro Alfonso. Gracias, doctora. Sí, estamos ante un problema de la aplicación irrestricta de la ley o de lo que el Estado o los elementos del Estado llaman ley contra justamente las garantías y los derechos humanos de los que cometen justamente delitos y que son castigados porque esa es la palabra. En estos centros de reclusión no hay readaptación, hay castigo. Y bueno, si la Constitución nos habla de reinserción y anteriormente de readaptación, pues entonces ¿de qué estamos? ¿En dónde estamos parados? Muchas gracias, doctora, por su intervención. Estimado doctor Rubén, ¿cómo afecta para la seguridad pública del estado de Jalisco? ¿Afecta, ayuda? ¿Algún colega por ahí nos decía que estaban establecidos las familias, pero no solamente las familias consanguíneas, Rubén, sino también las familias delictivas, ¿no? Porque estábamos viendo, por ejemplo, los reos por delitos del fuero común y federal, pero también de alta peligrosidad que están en esto, como son los Beltrán Leiva, la familia michoacana, los Zetas, los Arellano, José de Jesús Meléndez Vargas, alias El Chango, uno de los fundadores de la familia michoacana, y también se encontraba
pues de aquel famoso cártel de Guadalajara, de la familia delictiva de Caro Quintero, etcétera. Entonces, ¿cómo nos va a afectar, Rubén, esta situación de la desincorporación? Porque no solamente es un cierre, es una desincorporación. Y luego entraremos a esa discusión. Bien, en primer lugar, he leído muchos comentarios y he escuchado algunos personajes que se refieren a ello y olvidan que estamos hablando entre abogados y estamos hablando de derecho, porque la responsabilidad no va más allá de la persona que comete y violenta la ley, para comenzar. Y entonces, ahí en ese momento se hace una extensión en donde se violenta a la familia, incluso estigmatizándola, como llamándola familia de delincuente. Y cuando se refieren a ello, inclusive yo vi comentarios y leí comentarios en donde se referían a ellos de una manera muy despectiva, diciendo que estas personas, si sabían que sus familiares habían cometido secuestros, violaciones, homicidios, etcétera, narcotráfico, pues que ya sabían que iban a ser castigados y que no podían esperar menos del Estado. Yo creo que no nos podemos convertir en este siglo XXI en meros vengadores de las cosas que ocurren. Si bien coincido con la doctora Patricia, con mi compañero Francisco, que no hay reinserción porque se ha transitado desde los años 50 y desde mucho más antes, en donde solamente el derecho penal como objetivo tenía penar, una pena, una sanción, y esa sanción podía ir desde la eliminación temporal, la eliminación definitiva, a partir de 3 premisas, ¿no? El encarcelamiento por X cantidad de tiempo, el encarcelamiento por la conocida como cadena perpetua y la imposición de la pena de muerte, que era la eliminación total. Son las únicas 3 formas que se ha tenido de ver la pena por parte del Estado. Y sin embargo, cuando se habla de reinserción social, estableciendo penas que rayan a los 75 años, yo no sé si ustedes recuerden, pero anteriormente los propios códigos penales decían, pero ninguna pena podrá ser más, podrá ir más allá de 40 años de prisión. Y entonces, si lo sumábamos los 40 años a los 20 años en lo que cometían, o a los 30, pues bueno, el promedio de vida casi te daba una cadena perpetua, ¿no? En donde iban a morir en la cárcel, como ocurría muy seguido. Pues ahora con penas de 70 años, pues prácticamente la eliminación total a partir de la privación de la libertad está presente. Por ello, vuelvo a decir, sí existe un sistema de máxima seguridad y de en este caso, de venganza y de eliminación de las personas. Entonces no podemos hablar de reinsertar a quienes ya desde un principio tenemos la idea, o se tiene la idea de mantenerlos en prisión por lo que les resta de vida. Si bien es cierto, así como inicia en los 90s esta nueva tendencia a máxima seguridad, también fue porque tendría que haberse abierto penales de mínima seguridad y donde se tenía que aplicar los criterios de oportunidad desde hace muchos años, no solamente con el sistema actual en cuanto a delitos de menor cantidad o de menor impacto social. Yo creo que ¿en qué va a impactar en la seguridad? Bueno, simple y llanamente vamos a tener que el que cometa delitos de alto impacto no va a estar en Jalisco, para comenzar, y esa ya es una política de seguridad que se va a llevar a cabo desde la federación. Cualquier delincuente que violente la ley va a salir del estado de Jalisco a cualquier otro estado y se supone que allá no va a tener poder, y de hecho a lo mejor lo mandan
a un lugar en donde el autogobierno, porque si aquí había autogobierno, pues en los otros penales también puede haber autogobiernos, quizás sea de grupos criminales antagónicos a ellos. Esa es una. Y dos, esa falta de confianza a la que nos hemos referido en distintas ocasiones se mostró más con esta decisión desde la cúpula de la Presidencia de la República, apoyando al secretario de Seguridad, basándose en el discurso de la corrupción que maneja el presidente de la República, pero sin sustento alguno. ¿Por qué no se le procesó a alguno de los administrativos, directivos o custodios si se decía que había corrupción? ¿Por qué no abrieron los procedimientos? O sea, transitamos en un marco de Estado sin derecho y con una impunidad del 97%, 98% en todos los delitos promedio, porque unos ya hemos visto que tienen mucho más impunidad, hasta el 99% en homicidios. Pues creo que si así tenemos llenas las cárceles, imagínense con que fueran un poquito más eficaces o eficientes las fiscalías, cuando el último dato nos dicen que archivan 70, 80 mil carpetas de investigación y obtienen 70 sentencias, según citaron hoy algunos medios como Mural. Muchas gracias, doctor Francisco. Doctor Francisco, tenemos una estructura ya establecida que cuesta mucho, que costó mucho dinero, que hubo capacitación, que hubo salarios a diestra y siniestra de funcionarios. Tuvimos también telecomunicaciones, juzgados que van a quedar a la deriva, porque como decía el doctor Rubén, efectivamente, ahora qué vamos a hacer con esos juzgados también, ¿no? Lo vamos a hacer por vía electrónica. Nosotros que estamos trabajando en las universidades, sobre todo en las públicas, vemos la gran problemática que existe en el estar a través de los medios electrónicos. Es inaudito lo que está sucediendo, está alterando totalmente, porque no todo el mundo está preparado para eso. Tenemos jueces que no saben prender su computadora, tenemos ministerios públicos que no están capacitados para esto. Entonces, este número de cerca de 400 personajes delictivos que ya fueron trasladados, que sus juicios van a seguir a través de esta circunstancia. Entonces, todas estas estructuras, Francisco, ¿qué va a suceder con ellas? Porque se habla de alrededor de 1,000 millones de pesos de inversión lo que va a quedar ahí. ¿Qué vamos a hacer con un reclusorio de esta naturaleza si en Jalisco tenemos 12 reclusorios? En la zona metropolitana están 3, el de sentenciados, el de los procesados y el reclusorio metropolitano, que está subutilizado. Tiene alrededor de 20 personas, cuando pueden estar ahí 400. Y ahora se suma una estructura más, como en el caso de el penal federal, o la estructura que queda de lo que era el penal federal. Francisco. Sí, gracias, estimado jefe. Efectivamente, vienen problemas fuertes, serios, en materia de derecho penal, seguridad, en virtud de que, bueno, se están afectando, ya lo comentó adecuadamente la doctora Patricia, el derecho afectivo, las familias que están resultando lastimadas porque si veían a sus familiares una vez cada 15 días, pues hablan de que ahora van a poder verlos, quizás puedan verlos cada 3 meses o cada 6 meses por el desplazamiento que tendrán que llevar a cabo. Otros que resultan afectados directamente es a través de la materia laboral, son los mismos custodios a los cuales se les está diciendo, bueno, si quieres seguir trabajando, adelante, nada más te vas a Oaxaca, a Michoacán, a Sonora, a México,
y bueno, pues prácticamente es liquidarlos en la mayoría de los casos. Otros que resultan afectados, efectivamente, pues es el gremio de los abogados, que van a tener menos trabajo, y la infraestructura, efectivamente, que seguimos con el tema de la desconfianza del gobierno federal hacia el gobierno estatal, en virtud del sigilo que ha guardado el gobierno federal. Hasta el momento no se sabe qué va a hacer el gobierno federal con la infraestructura de una cárcel que en teoría lleva el nombre de máxima seguridad y que cumple con todos los requisitos, como bien lo señalaba el doctor Rubén en su primera intervención, de máxima seguridad. Lo que falló no fue la infraestructura o la estructura de un búnker, una cárcel subterránea incluso, que es prácticamente imposible que se escape algún reo, aún siendo de alta peligrosidad, sin la complacencia, sin la participación de autoridades corruptas, que eso fue lo que dio el mote al penal de Puente Grande de el penal de Puerta Grande, que el mismo presidente de la República hizo alusión, y que en virtud de la corrupción y los grandes negocios que se fueron descubriendo, que era secreto a voces, que todo se vendía prácticamente ahí, desde el uniforme, el dormir acostado tenía un precio, el alcanzar un espacio para dormir acostado tenía el precio de 100, 200, 300 pesos. De lo contrario, les tocaba dormir como gárgolas, como vampiros, en las tumbas, en fin. Los que no tenían pagar, pues la iban a pasar muy mal. Incluso la misma protección para aquellos reos que podían pagarla, traían guardaespaldas de 2,500 a 5,000 pesos aproximadamente mensuales. Todo se transformó en un negocio donde las autoridades ganaban y el búnker pues está ahí. Yo no le veo otro destino que pueda dársele a un espacio de esta naturaleza que no siga siendo una cárcel de máxima seguridad. Efectivamente, tenemos la cárcel metropolitana, que es de mediana seguridad. Sí, y es muy difícil que puedan escapar de ahí. Pero también sabemos la potencia que han adquirido los cárteles en el occidente del país, donde domina uno incluso, pero hay una rivalidad tremenda con el de Sinaloa, con los Golfos, con los Zetas, con Santa Rosa, etcétera, y que eso probablemente encendió los focos rojos del gobierno federal de que pudieran reventar de alguna manera el ceferezo número 2 del occidente del país y que probablemente despresurizan el problema con la finalidad de evitar que esto detonara. Efectivamente, mañana se publica una nota que me acaban de entrevistar de un diario de circulación del estado de Jalisco, donde el 50%, casi el 50% prácticamente, salen libres porque hubo errores del primer respondiente. Esto es, si el primer respondiente no hace adecuadamente su trabajo, entonces el juez de control lo va a liberar, haya sido culpable, que en la mayoría de los casos así es, pero si se falló, entonces le van a otorgar la libertad por errores en el procedimiento. Y esto se debe a que no se capacitó adecuadamente al personal. Y se tuvo el tiempo, estimado maestro Alfonso. Recordemos que hubo una vacatio legis para el acoplamiento del sistema inquisitorio, predominantemente por escrito, para transitar al acusatorio adversarial, conocido como los juicios orales, desde el 18 de junio de 2008, y esa vacatio legis se extendió hasta el 18 de junio de 2016. 8 largos años se tuvieron. Jalisco desperdició aproximadamente 5 años y empezó a trabajar ya, si le podemos llamar así, pero de una manera muy lenta, 1 año y medio antes de que se venciera la vacatio legis, el término legal para que entrara en todo el país el nuevo sistema. La consecuencia es que tenemos policías mal preparados, mal capacitados, jueces que en algunos casos pues fueron improvisados,
y el resultado es evidente, que no está funcionando en Jalisco el sistema de administración y procuración de justicia, donde reina la impunidad. Aquí dejo mi segundo comentario. Muchas gracias, doctor. Estimada doctora Elba, entre los centros penitenciarios o entre los proyectos a nivel internacional existen existen dos que están confrontados, dos proyectos, y uno es el caso de los países como Finlandia, como Suecia, como Suiza, como todo lo que vienen a ser los países escandinavos, en el cual se están cerrando las prisiones, no tienen rejas ni guardias, no hay gente armada, y se destaca por ser esos sistemas países sin menos presos, ¿no? Con menos presos por habitante a nivel mundial. Y por otro lado, el sistema que encabeza Estados Unidos y del cual Latinoamérica se nutre también de alguna forma, porque México es el séptimo lugar en número de personas o de personas pues recluidas, con casi 200,000. Estados Unidos el año pasado, el año antepasado iniciaron con cero tolerancia contra esto y tenían alrededor de 1 millón de gente en la cárcel, de personas en la cárcel o que habían cometido ilícitos. Esto con el afán de castigar más a fondo. Ahora están hablando de 2,345,000 y no ha bajado el delito. Aquí nuestros legisladores tienen un verdadero problema porque todo lo quieren trabajar con subir las penas, como lo dijo Rubén. Y al rato nadie va a alcanzar la prisión preventiva, mejor dicho, la libertad con medidas cautelares sustitutivas. Y esto es grave porque pues al rato hasta por patear un perro quieren que la gente esté en la cárcel. ¿Cuál es su punto de vista de estos dos proyectos encontrados? En uno se habla de mucha prevención y en otro se habla de todo castigarse con cárcel. Sí, maestro Alfonso, mire, usted tiene razón. Si leemos la exposición de motivos del 2008, de esta reforma constitucional del 2008, la finalidad era despresurizar las prisiones, que fueran las menos personas que se encontraran privadas de la libertad, ¿verdad? Que se agotaran los mecanismos alternativos de solución de controversia, las salidas anticipadas de terminación de proceso que nos establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿verdad? Acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado y que el Ministerio Público aplicara también el criterio de oportunidad. ¿Qué ha pasado? Como usted lo refirió, los legisladores a todo le quieren otorgar prisión preventiva oficiosa. Hubo una reforma hace poco del robo a casa habitación, ya lo establecieron como prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿dónde está esa finalidad, ese espíritu del legislador de despresurizar las prisiones si a todos se les tiene que otorgar o se les otorga la prisión preventiva oficiosa? Y además también la mentalidad del fiscal. La mentalidad del actual fiscal es como el sistema inquisitivo. Ahora la finalidad del fiscal tiende para todo solicitar la prisión preventiva oficiosa y no quiere agotar las otras medidas cautelares. Para todo, hasta de hecho, pide la prisión preventiva justificada, no viendo su mención más adelante, su mente, ¿verdad? De que la finalidad de esta reforma constitucional es que sean las menos personas que se encuentren privadas de su libertad. Entonces, ¿qué pasa, señores? Que desde la figura del fiscal, que ahí tenemos una serie de corrupciones, y desde nuestros legisladores, ¿y por qué digo de corrupciones? ¿Verdad?
porque desde ahí tiene el monopolio, lo sigue teniendo el Ministerio Público. Entonces, pues eso ha ocasionado que en vez de bajar el índice de que estén menos las prisiones llenas o los centros penitenciarios, todo lo contrario, se estén aglomerando. Nos falta muchísimo para que verdaderamente se aplique como debe de ser esta reinserción social, esta reforma constitucional, ¿verdad? Que se aplique verdaderamente los derechos humanos, no a los internos, y ya estamos hablando de los derechos humanos también desde las personas que desde un inicio se encuentran privadas de su libertad hasta la ejecución de la pena. Entonces, todo esto nos viene a afectar, maestro Alfonso, el principio principal que bien lo tenemos ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 11, el principio de presunción de inocencia. Y nomás en nuestro país lo están violentando. El fiscal todavía trae, ¿verdad?, la mente inquisitiva de que eres culpable. Se les olvida aplicar este principio toral de presunción de inocencia. Y por ende, si aplicaran ese principio, no estuvieran solicitando la prisión preventiva oficiosa o la justificada, como actualmente lo están realizando. Sí, aquí cambian la presunción de inocencia por la famosa presunción de culpabilidad, ¿no? Así es. Todo mundo es culpable hasta que demuestre lo contrario. Yo les pediría, para cerrar este primer programa del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, hicieran una intervención de 1 minuto para estar justos en el programa. En el uso de la voz, el doctor Rubén Ortega. Gracias por la invitación, gracias por este espacio. Y yo cierro con decir que Jalisco está llevando la justicia, la procuración de justicia y la impartición de justicia por un sendero. Y la República, la Federación, lo está llevando por otro sendero. Las dos distintas formas de interpretar este nuevo sistema penal acusatorio violenta los derechos humanos, violenta los principios en que se basó y en que se trató de hacer un nuevo sistema penal para México y para Jalisco, obviamente. Muchas gracias. Francisco. Sí, en mi opinión, lo más de las cuestiones que urge hacer en el Estado es erradicar la corrupción, eliminar los autogobiernos que han dominado y que todas las autoridades en nuestra entidad los han negado siempre, pero ahí los hemos tenido, estos autogobiernos que tanto daño le han hecho al tema de la readaptación, como bien lo explicó la maestra, la doctora Patricia, y estando ya en el contexto vigente, pues la reinserción. Y este es el otro punto en el que el gobierno federal argumenta que no había condiciones adecuadas para reinsertar a todas las personas que estaban en la cárcel, en el Ceferezo número 2, y tiene que ser una realidad la reinserción en cuanto a su preparación y capacitación para que puedan insertarse nuevamente a la sociedad. Gracias por la invitación, estimado jefe. Éxito en estos proyectos y en los que emprendas. Saludos, gracias, compañeros y amigos. Doctora Elba. Creo que no tiene el... Ahora sí, tiene razón, ahora sí. Gracias. Maestro, con relación a los países europeos que usted refirió, que ahí sí funciona, que ahí casi no hay criminalidad, le voy a referir por qué. Porque ahí sí hay una verdadera prevención del delito. ¿Qué es lo que nos hace falta en nuestro país? Realizar políticas públicas encaminadas a la prevención del delito, no a realizar más delitos o a configurar más delitos en nuestra normatividad, ¿verdad? Eso no nos va a ayudar. También, ¿qué se debe de hacer?
aplicar correctamente la normatividad de la reinserción social, que el Estado genere política criminal exclusivamente a la reinserción social. ¿De qué nos sirve esta reforma constitucional del 2008-2011 con relación también a los derechos humanos si el Estado no tiene interés en generar esa política criminal encaminada en sí a una verdadera reinserción social que se le debe de otorgar a toda persona privada de la libertad? Bueno, pues con esto termino, maestro. Muchas gracias por la invitación. No, gracias. Muchas gracias a usted. No, me recordó aquellas clases de derecho penal mínimo. Esto es utilizar el derecho penal como la última ratio, la última razón del Estado, ¿no? Correcto. Pero, hay que decirlo y me da pie para señalar que lo que no pueda resolver la política social no lo va a resolver la política criminal. Tiene que trabajar que los estudiantes estén en las escuelas, que los padres de familia tengan trabajo, que las amas de casa puedan estar con sus hijos en sus casas sin temor a ser asaltados, etcétera. La lucha contra la pobreza, que los jóvenes tengan recursos para poder movilizarse, etcétera. Bueno, pues es así como el Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, dependiente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, les da el más cordial agradecimiento a todos, a estudiantes, a profesores, tanto de las materias de Derecho Penal, de Derecho Procesal, de Seguridad Pública, de Ejecución de Penas, que nos hayan acompañado. Tenemos cerca de 500 participantes. ¿Esto qué quiere decir? Que hagan de cuenta que si lo hubiéramos hecho en el Auditorio Salvador Allende, que es para 600 personas, estaríamos prácticamente llenos, ¿no? Para esto nos sirven las nuevas tecnologías y este es el inicio de un gran proyecto del cual no es un proyecto de un servidor, es un proyecto de todos ustedes, de los miembros del Departamento de Derecho Público, de ustedes como investigadores del propio Observatorio sobre Seguridad y Justicia. Muchas gracias a nuestros alumnos. Vemos que hay público en general también accesando, periodistas, veo 2 cuando menos. Bueno, les agradecemos y esta será de aquí en adelante, mientras esta llamada nueva realidad o nueva normalidad nos lo permita. Muchas gracias a ustedes a nombre de la Universidad de Guadalajara.